antes de irnos a la pausa. Ya está con nosotros el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Ministro, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Muy buenos días. Si me... Sí, nos acaba de pedir unos segunditos, me imagino se está preparando para la entrevista. Bueno, ya hay muchas reacciones. Estaba bajando el volumen de la televisión, de modo que muchas gracias por la espera y la paciencia. ¿Cómo está usted? Listo. Ahora sí, ¿nos escucha muy bien, ministro? Sí, le escucho perfectamente, vamos. Listo, bueno, el día lunes el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo el anuncio. El salario básico unificado para el 2022 tendrá un incremento de $25. Una promesa de campaña, una de las promesas de campaña que se cumple por parte del gobierno. Ministro, pero sí nos queda la duda, y esa es una duda también desde el sector empresarial. Esta decisión, ¿cuál fue la base para tomar esta decisión? ¿Cuál fue la fórmula que se utilizó para el incremento de $25? Buenos días. Y decirle a la opinión pública, en efecto, lo que usted en gran medida lo acaba de manifestar. El día lunes, el presidente de la República tomó la decisión de subir el salario básico unificado a $425. Y usted lo ha notado, haciendo clara alusión a su oferta de campaña, porque en el gobierno del encuentro las cosas que se dicen se hacen y las cosas que se prometen se cumplen. Por tanto, esa reactivación económica a la cual hacemos referencia todos los días, esa necesarísima reactivación económica arrancó con la promesa cumplida de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, y algunos ya se olvidan de aquello, porque sin la vacunación no habría reactivación económica, primero. Segundo, esa reactivación económica debe tener rostro humano, porque evidentemente la riqueza debe llegar a todos, empezando por los trabajadores. Y sí, es una oferta de campaña, los números dan en forma más o menos aproximada lo que estamos sosteniendo, pero aquí lo más importante es el rostro humano de una reactivación necesaria. Y mire, el gobierno ya hizo hace algunos meses actos importantes para coadyuvar con el sector productivo. Yo fui dirigente del sector productivo y conozco del tema. Mire, se eliminaron 1.700.000 personas que estaban en la central de riesgos. Sí, ministro, y ya vamos a hablar de esas compensaciones que ya se han hecho al sector productivo y las que podrían llegar al sector productivo para, como el presidente ha dicho, reconocer este esfuerzo que ha hecho. Pero yo sí quisiera tratar de entender qué fórmula se estableció o no. ¿Cuáles fueron los parámetros para este incremento? Porque ¿qué dice el acuerdo 185 para fijar el incremento del salario básico para el siguiente año? Hay un cruce técnico, dice, de 8 parámetros relacionados al mercado laboral. Entonces, se tiene que tomar en cuenta la variación de la inflación, la variación de la productividad laboral, la variación del empleo, la variación del empleo en el sector informal. ¿Cuáles son las estadísticas que manejó el gobierno para que sea un incremento de $25 que, bueno, casualmente acuerda con la oferta de campaña? Yo le quitaría la palabra casualmente. Es una oferta de campaña que se cumple. Ahora, si usted insiste en hablar de números, hablemos de números. Hay varias mediciones que se hacen para la fijación de cualquier cosa en el mercado laboral o en cualquier otro tipo de mercado comercial. Para empezar, el Producto Interno Bruto está a este momento me parece, en 98.000 millones de dólares y subirá un 3.02% proyectado al próximo año. Ese es el aumento del PIB, el aumento del crecimiento de la economía, vamos. Otra medición es el 1.51, me parece, que es el IPC proyectado, el índice de precios al consumidor. Otro es el decrecimiento sostenido que ha tenido el salario real, que más o menos está en 1.81%. De tal manera que usted puede hacer esas mediciones o puede hacer otra, la de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, del cual el Ecuador es el 6º país en el mundo asociado o forma parte de la Organización Internacional del Trabajo. Claramente se manifiesta que deben cubrirse las necesidades básicas del trabajador en cualquier aumento salarial o en el comportamiento salarial.
Por lo tanto, podemos hacer varias mediciones. Productividad lo ha mencionado usted, varias. Evidentemente, no todas van a ajustarse al valor que hemos mencionado, pero es importante, y por eso es que el presidente de la República recalca, la necesidad de que esta reactivación económica tenga rostro humano y no solamente las cifras. Y ahora resulta que algunos se preocupan de las cifras, pero no se preocuparon que el año anterior no hubo aumento salarial. No se preocuparon que hace 2 años apenas hubo un aumento salarial de $6. No se preocuparon de que la riqueza debe llegar a todos, empezando por los trabajadores. Se están olvidando que aquella frase que dice que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Vamos con lo segundo. Pongámonos también en los zapatos del trabajador. Y por supuesto, un aumento salarial de $25 no llega a ser más que o menos que $1 diario. Y póngase a pensar un poco. $411 de incremento al año había dicho también el presidente, y el presidente dijo también que ese incremento, por ejemplo, en una familia donde las 2 personas ganan el salario básico, representa cerca de $700 al año. Pero, ministro, ¿usted no cree que el trabajador debe ganar mucho más que $25 de este incremento? Pero esto no debería ser a través de un decreto, sino producto del crecimiento económico del país. La Constitución de la República, no recuerdo este momento el artículo en el cual hace mención que el presidente de la República tiene la responsabilidad y la potestad del manejo del orden económico, de orden laboral y de administración del Estado. Por tanto, también hay que considerar esa inquietud que tiene el régimen, el gobierno del encuentro, de que la reactivación tenga un rostro humano. Por tanto, creo que debemos dejarnos en el país de tanto pero. Siempre le ponemos pero a todo. Jugamos al palo porque bogas, palo porque no bogas. ¿Qué dijesen algunos si el aumento salarial hubiese sido muy, muy reducido, como algunos equivocadamente manifestaban? Subir el salario $2, perdóneme, pero no tiene presentación. Subir $2 del salario básico unificado. Bueno, entonces, los empleadores decían que esto iba acorde a la inflación y a la realidad económica del país y a las empresas que vienen saliendo de una pandemia, y aparte que tienen que pagar tributos al patrimonio a partir del próximo año. ¿Y el trabajador? La situación del trabajador ecuatoriano, aquel que suda todos los días, aquel que tiene que transportarse a su lugar de trabajo. Pongamos un solo ejemplo: yo soy arquitecto, del albañil de obra. Es un hombre de una familia pobre, tiene que alimentar a sus hijos. Generalmente son las familias con mayor número de hijos que hay en los estamentos diversos que hay en las familias ecuatorianas. Ese ecuatoriano, perdóneme, si el salario de 400 no alcanza normalmente, o alcanza muy, muy ajustado para atender apenas las necesidades básicas, un aumento de $25 no es declive para nadie. Evidentemente, todos sabíamos, y voy a ser muy directo y claro con usted, todos sabíamos que íbamos a llegar a diciembre, todos. Y me estoy refiriendo a los que votaron o no votaron el 11 de abril por el presidente Guillermo Lasso. Y todos sabían que existía la promesa y la oferta del candidato Lasso, ahora presidente de la República, de subir el salario hasta $100 en los 4 años de gobierno. Todos sabíamos. Lo que ocurrió es que ya llegó diciembre. Entonces ahora sí, dan algunos retro con aquella opinión de un plan de gobierno claramente establecido que ganó las elecciones. Y el presidente Lasso siempre dijo que la reactivación económica debería arrancar con la vacunación, que se lo hizo, debería arrancar con, por ejemplo, y también lo hizo hace algunas semanas, la disminución o eliminación incluso de muchas partidas arancelarias que hacen que las cosas en muchos productos bajen menos, cuesten menos, por lo tanto la plata alcanza más. Porque el presidente Lasso lo dijo incluso antes de serlo, cuando candidato, que teníamos que generar esa reactivación con rostro humano y que la riqueza debe llegar a todos. Entonces, ahora ponerle peros no me parece justo. Obviamente nosotros respetamos todas las opiniones diversas, sin duda alguna, pero hay que aceptar que hay un decrecimiento sostenido de la capacidad adquisitiva del trabajador. Ahora bien, antes de que usted me haga la siguiente pregunta, déjeme hacer una reflexión. Si hay más dinero en el bolsillo del trabajador, ese dinero servirá para comprar más cosas. ¿A quiénes? A las empresas, a los empresarios, a los que producen bienes y servicios. Por lo tanto, esa reactivación se torna en un círculo virtuoso
donde todos ganamos. Hay que darle tiempo al tiempo. Esto regirá, por supuesto, a partir del 1 de enero del año próximo, del año 2020. Ahora, pero hay que tener en claro también que esta medida, ministro, beneficia a cerca de 500.000 de ecuatorianos, los que sí tienen empleo y ganan el básico. ¿Qué hacer entonces con esa gran mayoría que el gobierno siempre recuerda y señala que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno? ¿Qué va a pasar con los que no tienen el empleo y los que no se benefician de ese incremento de $25 al salario básico? Porque de parte del sector empresarial señalan que esto va a ser una barrera para nuevas contrataciones, porque les va a costar más de $400 al año contratar a una nueva persona, porque va a costar un poco más contratar. ¿Qué va a pasar con ellos? Usted es testigo de cómo el gobierno, y yo particularmente, hemos bregado y se entregó el 24 de septiembre una ley laboral a la Asamblea. Esta no fue tramitada y la historia ya pasó. No vamos a llover sobre lo mojado. Pero el presidente Lasso claramente manifestó, incluso a través de su radio, el hecho de que en el próximo trimestre vamos a debatir aquel proyecto laboral que implicará el poder cumplir con la promesa de generar 2 millones de empleos en los 4 años de gobierno. De tal manera que ese proyecto recibirá insumos, opiniones de ustedes, los periodistas, de la academia, de los dirigentes empresariales, de los dirigentes laborales, de los sindicatos, de todos. Y habrá o se nutrirá con la opinión de todos a fin de que el proyecto, lo ha dicho el presidente Lasso. Es más, usted lo dijo el otro día, ese accionar que ha pedido el presidente en el próximo trimestre hará que el proyecto vaya con mucha mayor fortaleza a la Asamblea y sea aprobado. Y yo no veo bloque legislativo alguno que se oponga a darle la espalda a los que usted ha mencionado. Y ya vamos a hablar de las reformas, pero sí le quería preguntar una última cosita, ministro, antes de darle paso a mi compañero Carlos Acoto. Entonces, el presidente ha dicho el día de ayer en esta entrevista desde Carondelet que no debe estar ligado este incremento al salario con más o menos empleo. Eso lo ha dicho el día de ayer, pero le pregunto a usted, por ejemplo, ¿no cree que el costo final de este aumento se traslade a los productos, por ejemplo? No. Algo podrá haber, pero usted tiene plena conciencia de que debería haber un aumento. Por lo tanto, el argumento que usted me acaba de decir es aplicable a un aumento de 25, o de 20, o de 18, o de 3, cualquier valor. Y todos sabíamos que tenía que haber el aumento, por Dios. El año pasado no hubo aumento, 0. No se ha aumentado el salario básico unificado desde hace 2 años. Por lo tanto, el argumento suyo, yo le replico a usted y le digo, también ocurriese si el aumento hubiese sido menor, como algunos pretendían. Entonces, no vamos al palo porque bogas, palo porque no bogas. Así es. Pero esa economía, esa reactivación debe tener rostro humano, no solamente los números. Y por supuesto, lo que usted ha dicho se puede aplicar a cualquier guarismo, sea 25, sea 20, sea 18, sea 2, sea 3. Entonces, mi respuesta ante la inteligente audiencia claramente define lo que está pensando cualquier ecuatoriano que sabe que $25 en el bolsillo de ciudadano pobre, el que gana apenas el salario básico unificado, es bueno porque tendrá mayor capacidad de consumo, podrá ir a la tienda de la esquina a comprar algo más. Y el albañil que trabaja en la construcción, que gana aquellos 400 y ganará ahora 425, tendrá más opciones de almorzar mejor, de comer mejor, de quizás comprar el remedio que necesita su hija, o el regalo de Navidad, o el regalo de cumpleaños de su mujer. Por lo tanto, pongámosle un poquito de rostro humano a este tema. Y esa es la concepción social del presidente Guillermo Lasso y del gobierno del encuentro. No, claro, definitivamente, ministro, eso debe tener un rostro social y es un esfuerzo que se le reconoce a los trabajadores que ganan menos, que ganan el básico. Lo que todavía no termina de quedar muy claro, Carlos, es la parte técnica que se utilizó y la fórmula en la que se basó para este incremento. Por favor. Arquitecto Donoso, muy buenos días. Carlos Acoto le saluda, qué gusto que nos acompañe este día. ¿Cómo estás? Hablemos de las compensaciones. Sí, el sector exportador ha dicho, bueno, es una decisión del presidente de la República, él tiene la potestad de fijar los salarios básicos, pero nosotros, por ejemplo, necesitamos que se reconozca el reglamento que hace falta para aplicar el drawback, que se desmonte el impuesto a la salida de divisas. Los agricultores necesitan que los insumos para el agro estén más baratos porque están muy caros. Allá el sector del turismo necesita, por ejemplo, exenciones en el tema tributarios. ¿Se plantea desde el gobierno nacional una suerte de compensación que permita equilibrar esto que ha sido calificado por los empresarios como un golpe a sus giros de negocio? No es tan golpe. Arranquemos por ese lado, Carlos. No es tanto golpe.
Es más, usted acaba de mencionar el sector turístico. El proyecto que ha aprobado por el Ministerio de la Ley hace semana y media, propuesto por el gobierno, claramente establece la capacidad del presidente, por un solo decreto, de bajar el IVA en algunos momentos de puentes vacacionales que implique reactivar el turismo. Es así. Mire, se ha bajado el 2% del impuesto, se ha eliminado el 2% del impuesto a las microempresas. Se ha bajado el costo de la telefonía, se ha bajado el costo de los pañales y los artículos de higiene femenina. El RIMPE hace que se paguen menos impuestos. Ahora hay un 3% que va a contribuir algo más. Estamos saliendo de la pandemia, Carlos, y hay que entender que quienes más sufrieron en el confinamiento de la pandemia fueron los trabajadores. Muchos de ellos perdieron su empleo, muchos de ellos bajaron sus salarios, sus ingresos reales. Entonces, si hay esas compensaciones, y hemos logrado 275,000 nuevas plazas de trabajo y empleo en estos meses de gobierno. Existe la disminución, inclusive la eliminación de muchísimas partidas arancelarias que hacen que las cosas cuesten menos, por lo tanto la plata alcance para más. Entonces, sí hay esas compensaciones. Mire, usted hablaba del impuesto a la serie de visas, ya se eliminó en el tema aéreo, el referente al famoso impuesto a la ICD, el impuesto a la serie de visas. Y son cosas que, de acuerdo a un plan bien concebido, pues se lo tienen que hacer a medida que se va reactivando la economía. Pero tampoco es justo que la economía solo se reactive de un solo lado. Tiene que reactivarse también a favor de los trabajadores, como ese rol humano que hace pocos minutos yo hacía referencia. No obstante, usted reconocerá que hace falta mucho, ¿no? En el tema de ISD, por ejemplo, en el tema de los exportadores, también hay un impuesto que tiene que ser desmontado en este sentido. Por ejemplo, ¿hay alguna contribución especial que se le está pidiendo a las empresas de determinados tamaños? Es decir, habría que equilibrar todavía aún más el tema de las compensaciones. ¿Qué opina usted? ¿Y por qué no me dice usted de la buena noticia que significa la eliminación del 2% de impuesto a las microempresas? Alguna vez hablemos también de lo positivo que es el haber eliminado a 1.700.000 personas de la central de riesgos y que aquellos ecuatorianos, estoy hablando de 1.700.000, pueden reactivar su vida productiva y de eso poco se comenta. Entonces, seamos justos, incluso en los comentarios, en el sentido de que, si bien hay cosas que faltan, por supuesto, sin duda, pero también hay cosas que se han hecho. Mire usted, el haber suscrito contratos de inversión por $500 millones con el Ecuador Open for Business, el Ecuador abierto al mundo, a los negocios, que se hizo hace 2 semanas con centenares de inversionistas de todo el mundo, con la posibilidad real de firmar acuerdos comerciales muy avanzados, la Alianza del Pacífico, con México, con Canadá, con Corea del Sur, con Rusia, con China, con Estados Unidos, también son cosas positivas. Entonces no nos esmeremos solamente en decir lo que falta. ¿Por qué no mencionamos lo que se ha hecho también? Y se ha hecho bastante en los pocos meses de gobierno. Empezaron ya a bajar las tasas de interés. Entonces hay cosas que hay que decirlas. Hay que decir el positivismo que significa que una pareja de ecuatorianos va a ganar $700 más al año. Eso es bueno, eso es positivo. Que el dinero en el bolsillo del ecuatoriano, el hombre pobre, del trabajador, que gana el salario básico unificado, va a servir para comprar más productos a los empresarios, precisamente, a las empresas, a los que producen bienes y servicios. Entonces yo sí creo que en esto tenemos que ser absolutamente justos. Estamos intentando salir de una pandemia que ha golpeado a todos, particularmente a los más pobres. Sí, ministro, disculpe que lo interrumpa también. Usted ha dicho, se ha eliminado el 2% a los microempresarios, sí, pero se creó el RIMPE también, ¿no? Y entonces eso es un reglamento para que más se establezcan los negocios populares y los microempresarios y puedan ellos también tributar. Así que en ese caso en particular, el abanico se extiende un poco más. El presidente habló de la necesidad de la inversión para crear empleo. Pero esto es a futuro. Él ha dicho, se ha abierto un abanico de inversiones de más de $30.000 millones, pero eso es a futuro. Ahora, ¿cómo se está creando ese empleo que se había ofrecido? Cometió usted un pequeño error. El RIMPE reemplaza al RICE y hace que se paguen menos impuestos. No tengo en este momento el cuadro para enseñarle, pero se paga menos. Entonces también seamos justos en aquello. Lo segundo, nosotros mandamos el proyecto el 24 de septiembre inherente a la generación de una ley laboral que implique mayor capacidad de dar trabajo a los que no tienen. Entonces también digamos aquello. Evidentemente
Con esta frase usted se va a convencer, si no está convencida ya, de lo que le digo. Todos, incluido a usted, sabíamos que llegaría el mes de diciembre y sabíamos que tenía que darse un aumento salarial. Y cuando se lo hace, ponemos solamente pero sin darnos cuenta que esta acción absolutamente justa, absolutamente ética del presidente de la República de cumplir sus promesas de campaña, y esta promesa en particular, que usted y todos sabíamos que había aquella promesa, y ustedes estuviesen criticando si no se cumpliesen las promesas. No, ministro, es que no, eso no está en discusión, es una promesa y se cumplió, eso hay que reconocerlo y nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Es una promesa que se cumplió, así como se cumplió en la vacunación. No se han cumplido, voy a decir todavía otras, pero eso no está en discusión, de si se merece o no se merece el trabajador este reconocimiento de $25. Mi pregunta fue, la anterior también era de si no debería ser este incremento ligado al crecimiento económico, más no por un decreto o por una promesa de campaña. Yo lo único que quería saber era la base técnica que se utilizó para este incremento de $25. Nada, eso era. Y eso que todavía no queda claro. Bien, son las 7 de la mañana con 24 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Brevemente, ministro, usted ha hablado de una socialización del proyecto de reformas laborales. ¿Cuándo empezará? ¿En qué errores están dispuestos a reparar en relación al primer proyecto que se entregó, que generó alguna polémica por ahí? El presidente fue muy claro en que en el próximo trimestre, vale decir, desde el mes de enero del próximo año, se va a debatir públicamente el proyecto para que con los insumos que todos los ecuatorianos, a través de sus organizaciones, por supuesto, puedan incorporarlo, el proyecto vaya con mayor fortaleza a la Asamblea y pueda ser aprobado, porque debe ser aprobado una legislación que provoque generación de fuentes de trabajo y empleo. Y allí tienen un papel importante ustedes, los periodistas, tendrán que darnos, evidentemente eso pide el gobierno, sus opiniones con respecto al articulado, con respecto al concepto del proyecto, lo mismo a la academia, eso lo ha dicho el presidente de la República, cosa igual los dirigentes de ambas partes, dirigentes empresariales y dirigentes de los trabajadores. Así se nutre un proyecto que, el momento en que sea remitida a la Asamblea, tenga mayor fortaleza en su aprobación. ¿Sigue el plan de presentarlo después del proyecto de inversiones que será también presentado en la Asamblea Nacional con el carácter económico urgente? Sí, sigue ese plan. Es decir, podría estar en debate en el primer trimestre de 2022 o al término del primer trimestre de 2022. Es correcta, Carlos, su percepción, es correcta. Estaremos pendientes entonces de esta propuesta. Arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, ministro. Yo soy el agradecido, muchísimas gracias.